Hoy damos continuidad a nuestro ciclo de entrevistas a geocientíficos en el marco de la segunda temporada dedicada al cambio climático y la transición energética. En este episodio nos acompaña Ahmad David Zuluaga, director del Observatorio de la Transición Energética del Caribe en Colombia, quien lidera iniciativas orientadas a comprender y aprovechar las oportunidades que plantea la transición hacia sistemas energéticos más sostenibles. Con una trayectoria que integra investigación, análisis técnico y estrategias aplicadas, Ahmad nos compartirá su visión sobre el papel del carbón en el contexto de la transición energética, así como los principales retos y oportunidades que enfrenta el territorio colombiano. Bienvenidos a La Ciencia Cuenta. Ahmad, es un gusto tenerte con nosotros en el podcast de La Ciencia Cuenta. Para entrar en materia, en el contexto de la transición, sabemos que el principal desafío es transformar una matriz energética, pero quizá muchas personas desconocen el papel que tiene el carbón en la matriz económica. Ahora bien, en regiones donde la economía ha dependido históricamente del carbón, ¿cuáles son los desafíos que se enfrentan cuando se intenta cambiar la matriz energética de un país? La matriz energética del departamento del Cesar y de todo el país, que funciona muy similar, no tiene absolutamente nada que ver con la matriz económica del departamento del Cesar. Nosotros en el Cesar no somos productores de electricidad. De hecho, no tenemos termoeléctricas ni hidroeléctricas. Bueno, ahora últimamente tenemos parques solares, es la única forma que hemos, producido electricidad. Nosotros, claro, hemos sido una fuente importante de energía. Cuando producimos carbón, cuando producimos petróleo, producimos gas, que sí lo tenemos en el departamento, producimos energía, pero energía de combustión, y esa energía no se consume directamente en el Cesar. Nuestro carbón es de exportación. Todo el carbón del Cesar se exporta a Asia, Norteamérica y otros países. Entonces, si yo cambio mi matriz energética, no tendría que tener ninguna dificultad técnica con respecto a mi matriz económica. O sea, no debería afectar porque no están relacionadas. Ahora bien, el gobierno nacional se le ocurrió la idea de que para cambiar la matriz energética tengo que sacar el carbón que exporto y del cual depende la economía de, en estos casos, dos departamentos importantes, el Cesar y la Guajira, que dependemos en 50% del Producto Interno Bruto de manera directa del carbón y un 26% adicional en administración pública, porque los dineros de inversión social, de educación, de salud que utilizan las gobernaciones, tanto el Cesar como la Guajira, casi el 70% de ese presupuesto proviene de la regalía del mismo carbón. Entonces, básicamente se ha generado una crisis casi que a propósito, diciendo que hay que cambiar, hay que salir del carbón, que para nosotros no significa energía, para nosotros significa economía, dinero, ingresos para la inversión del departamento o de los departamentos, incluso para la inversión pública del país, porque esta industria no solamente genera ingresos para los departamentos del área de influencia, sino que también genera ingresos para el país y la inversión en todos los municipios del departamento, como lo dice la Ley General de Regalías. Entonces, no debería haber una afectación. Esta afectación se ha hecho simplemente porque el gobierno y el activismo político que todavía hace, porque no han empezado a gobernar todavía, a pesar que ya se va a acabar su periodo de gobierno, están todavía haciendo un activismo en que hay que derrocar, que hay que terminar, que hay que cerrar toda la actividad minera del carbón, cuando no tendría que ver nada con la economía. Al contrario, yo debería potenciar ambas. Claro que tengo que potenciar el ingreso de nuevos parques solares, de parques eólicos, de nuevas fuentes de energía, obviamente, pero al mismo tiempo tengo que incentivar la forma o la manera, el sector económico que realmente me mueve el departamento, que hace que la gente pueda tener condiciones de vida aceptables y condiciones de vida digna. Eso lo hace la industria del carbón, que de él depende el sector económico, la economía de los departamentos, pero que no tiene absolutamente nada que ver con el sector energético. Entonces yo creo que de primera mano, esta forma quizás de ver la condición del carbón en el país, que es muy ideológica, ha hecho que la gente también piense que eliminar el carbón es la que nos va a hacer
salir y hacer una transición energética en el país cuando el país realmente no depende del carbón. Energéticamente solo un porcentaje muy pequeño para la electricidad y eso no se produce en el Cesar, o sea, no depende del Cesar ni de La Guajira. Amat, respecto a lo que nos cuentas, ¿qué papel debería jugar el carbón colombiano en la matriz energética y económica del país durante las próximas 2 o 3 décadas, considerando que la demanda global de combustibles fósiles aún no desaparece y que la transición energética requiere financiamiento estable? A nivel mundial, Connie, la transición energética se ha creído que nos iba a permitir salir rápidamente de los combustibles fósiles. El informe del 2025 de la Agencia Internacional de Energía confirma que efectivamente a 2050 todavía el mundo va a depender en más del 65% de combustibles fósiles. Definitivamente producir energías renovables, infraestructura sobre todo, va a requerir obviamente de minerales y combustibles fósiles, entre esos el carbón. No solamente como energético, sino como materia prima para poder construir toda esta infraestructura. Pero el punto clave es que nosotros hemos pensado que simplemente con energía solar y con energía eólica ya nosotros podemos salir de los combustibles fósiles, digamos, de manera tajante y facilista. Y eso no funciona así, porque recuerda que la electricidad en el mundo solamente significa alrededor del 18 o el 19% de la energía que consumimos. La mayor cantidad de energía que consume la humanidad es energía a combustión, es decir, la gasolina que le echan a los carros, el diésel, el carbón o el gas que se utilizan para las termoeléctricas, también para producir esa electricidad obviamente, el gas que se utiliza para los procesos industriales y el carbón que se utiliza para la fabricación del cemento, para la fabricación del acero, para la fabricación del papel, de la caliza, para la industria cementera. Entonces, no es simplemente pensar, porque pues lo que tenemos a la mano es la electricidad de nuestras casas, que encendemos la luz, prendemos el televisor, cualquier electrodoméstico y digamos lo vemos tan fácil y sencillo. Pero esa electricidad que ustedes tienen en sus hogares, eso significa no más del 20% de toda la energía que consumimos. El resto de la energía depende de la combustión, valga la redundancia, de estos combustibles fósiles. Entonces, el carbón hoy juega un papel fundamental incluso para la fabricación de estos nuevos energéticos. Para fabricar paneles solares necesitamos carbón en grandes cantidades. Por ejemplo, para transformar el sílice, sacar el sílice del mineral de cuarzo, que es lo que necesito yo para crear las fotoceldas de los paneles solares, por cada tonelada de sílice metalúrgico yo tengo que agregarle alrededor de 4.5 toneladas de carbón. Y eso no sale porque sí, es la forma como hoy se fabrican paneles solares. Entonces, la necesidad del carbón no es simplemente un capricho o no se maneja por una ideología, porque yo pienso que hay que quitarlo porque contamina el medio ambiente. Claro que contamina, claro que genera unos gases, pero ahí es donde tiene que llegar la tecnología. ¿Cómo hacemos para evitar transformar o reutilizar esos gases? Y ya hay formas. Eso está en trabajo y está en estudio, que yo creo que se va avanzando muy rápido y ese va a ser el camino. Pero el punto clave es que el carbón va a ser útil para transformar la matriz energética. No es simplemente algo que hay que rezagar y hay que dejar a un lado y atrás, porque de él depende. El día, Connie, que no se produzca carbón o gas en el mundo, ese día no se puede fabricar ni un panel solar ni una turbina eólica en todo el mundo. Y eso es algo que a veces es muy difícil de entender, porque yo veo el sol, yo veo el viento y digo, no, pero esa energía es infinita. Claro que es infinita, pero para el consumo humano yo necesito transformarla y para transformarla tengo que ponerle un equipo. Yo siempre le digo a mis estudiantes en la universidad, la única forma que la energía solar sea infinita o sea renovable para la especie humana es que yo salga al sol, ponga el pecho en el sol y no sé, me pegue el calor del sol en el pecho y mi cuerpo haga fotosíntesis y yo después le ponga el dedo al celular y el celular se cargue. De resto no puede ser renovable porque tengo que ponerle un equipo para transformar ese calor del sol en electricidad y producir ese equipo requiere obviamente de muchos minerales y mucha energía, sobre todo el carbón. Entonces, 10 o 20 años o 30 años quizás, y según el informe de la Agencia Internacional de Energía,
hasta a 2050 todavía tendremos gran cantidad, es decir, eso no para en 10 o 15 años. eh, Vamos a necesitar del carbón y el país, Colombia, necesita utilizar sus recursos. Colombia yo creo que se ha vuelto y siempre se ha criticado y todos los gobiernos llegan con una crítica a que vendemos toda la materia cruda y que los países y las multinacionales llegan y sacan los minerales y los recursos y se los llevan y nos explotan. Pero nos explotan porque queremos, porque nosotros ni siquiera pensamos más allá, porque no hacemos la transformación de los productos aquí. Y esa transformación requiere carbón. China no refina en el mundo un solo mineral sin carbón y sin gas. Entonces, si Colombia quiere salir de ese paradigma que siempre tiene y ese disgusto que siempre ha generado, pues simplemente transformemos, generemos valor aquí, generemos industria, industrialicemos el país y la forma de industrializar el país arranca con el carbón y con la energía. Amad, ¿cómo puede Colombia construir una política ambiental coherente que exija los mismos estándares a todos los sectores productivos y evite que la restricción a la minería formal termine fortaleciendo actividades ilegales o ambientalmente más destructivas? Bueno, Connie, definitivamente Colombia ha tenido una política ambiental, yo la llamo hipócrita e incoherente. Y sobre todo hemos tenido un activismo ambiental en todo el país demasiado incoherente e hipócrita. Y yo creo que obedece simplemente a intereses o políticos o económicos. Y un punto claro es que la mayor cantidad, por ejemplo el oro, la mayor producción de oro del país es oro ilegal y nunca hay activismo por eso. Nunca hemos visto unos activistas allá en el sur de Bolívar, que he tenido la oportunidad de ir, un tema muy complejo, que tú ves, parece un panal de abejas, hay huecos por todas partes. Ambientalmente es totalmente insostenible y yo creería que es de las cosas críticas yo he visto. En el Cauca, la explotación minera en el Cauca ilegal es una cosa absurda. En el Chocó es absurdo. La minería legal en Colombia es muy pequeña, y sobre todo para minerales polimetálicos me refiero. Y esa minería legal, ahí sí han caído todos los activistas, todos los políticos, han hecho campaña con ello, pero a la minería informal, a la minería ilegal, nada. Entonces yo creo que Colombia tiene que, lo primero para esto, tiene que Colombia que aumentar su pie de fuerza. La seguridad en los territorios debe ser, no puede tener Colombia territorios ocupados por grupos terroristas o ocupados por narcotraficantes, por guerrilleros, solamente para extraer los recursos. O sea, eso es peor que cualquier multinacional que haya llegado al país. Y no lo estamos viendo así, a eso ni los tocamos, ni les hablamos, ni hay activismo ambiental. Será, no sé si es que ellos son los que financian el activismo ambiental para frenar los proyectos legales y que ellos puedan entrar a esos territorios. Lo primero que hay que hacer, y soy muy enfático en eso, es que hay que aumentar la seguridad. La política ambiental tiene que ir de la mano con la seguridad, tiene que ir de la mano con el ejército, porque la seguridad no es solamente de la población, la seguridad también es del medio ambiente y parece que no estamos defendiendo el medio ambiente de manera rigurosa o más bien quizá lo estamos defendiendo de manera exclusiva, ¿no? Unos sí, otros no, casi que elitista y depende de lo que quiera o lo que me genere réditos económicos y políticos. Lo demás como que no lo tocamos. Entonces, el punto importante es darle fuerza a la seguridad a esas zonas mineras ilegales y hay que permitir la entrada de la minería legal, que emplea a las comunidades, que emplea a la gente del territorio, que permita que los territorios se desarrollen, porque la minería es capaz de generar desarrollo, solamente que nosotros la hemos utilizado de forma distinta, la política ha entrado mucho en eso y ha dañado de cierta forma como nosotros vemos la minería, ha dañado, yo le diría más bien cómo las comunidades nos ven. Hoy no nos ven de una manera cariñosa y alegre y viéndonos el desarrollo en la frente, no. Hoy nos ven como destructores porque eso es lo que ha vendido la política. Entonces yo creo que es importante entrar en el juego de la seguridad, empezar a brindarle seguridad a los territorios, que los territorios no puedan ser ocupados por grupos al margen de la ley, que además de eso se financien y nos permita, pues obviamente, desarrollar nuestra industria.
Bueno, Matt, sabemos que usted es columnista activo en el diario de comunicación El Heraldo. Y recientemente, en una columna, usted menciona que la minería y la extracción de minerales enfrenta un retraso que podría impactar la implementación de tecnologías de energía renovable, como paneles solares o turbinas eólicas. ¿Podría explicarnos cómo esa brecha de tiempo entre exploración y producción minera influye en los planes de transición energética y cómo debería Colombia planificar hoy su política minera y energética para no quedar rezagada en la transición global ni depender completamente de importaciones en el futuro? Bueno, Connie, realmente los minerales en el mundo son necesarios para cualquier tipo de energía, cualquier tipo de matriz energética que nosotros queramos tener en el futuro. De eso no hay duda. El problema hoy es que nosotros de 10, 15, 20 años atrás a hoy hemos venido desincentivando la exploración mineral y obviamente la producción minera. ¿Eso qué hace? Que las necesidades de transición energética, las necesidades de diversificación de la matriz energética cada vez son mucho más altas y no hay diferentes recursos, digamos, de manera masiva que los combustibles fósiles. Entonces, al final, si yo no tengo la cantidad de minerales necesarios hoy, pues me toca reemplazar esa energía con las fuentes tradicionales y eso es lo que ha venido pasando. Yo hacía unos cálculos, por ejemplo, para nosotros reemplazar solamente el incremento anual del consumo energético del mundo, nosotros deberíamos instalar alrededor de 2.000 gigavatios de potencia entre energía solar y eólica anuales. Y anualmente el mundo ha instalado alrededor de 500 gigavatios de potencia, es decir, el 25% de solo el incremento del consumo energético mundial. Es muy deficiente. No vamos a alcanzar a este ritmo. ¿Y cuál es el punto clave? Pues simplemente si quisiéramos construir de manera masiva, tenemos dos cosas, dos barreras que debemos superar. La primera es que la cantidad de minerales esté disponible y no lo está. Bueno, me refiero a la cantidad de minerales adicionales a los que ya consume el mercado en sus procesos normales, ¿no? Y la segunda es el nivel de industrialización, la capacidad de fabricar, de transformar esos minerales y de fabricar equipos que nos permitan producir nuevas energías. Y eso es un rezago que ya lo vamos a ver en esta próxima década. Vamos a tener deficiencia de estos minerales y con ellos, pues, obviamente, cuando hay deficiencia van a aumentar sus precios. Y el aumento de sus precios seguramente va a permitir el aumento también de la energía que se produzcan a partir de estas fuentes. ¿Cuál es la oportunidad para Colombia? Pues muy sencilla. Esto ya depende, obviamente, de lo que estamos viendo en el mercado. Y yo hoy estoy viendo que va a haber una oportunidad gigante en la industrialización de minerales, en la transformación de minerales y en la producción de equipos. China lo vio hace 30 años, pero eso no significa que eso haya caído. Al contrario, ahora se va a volver más fuerte porque vamos a necesitar ponerle mayor cantidad de productos y de equipos de producción de energía en el mercado. Y esa es la oportunidad de Colombia. Hay que industrializar el país. Hay que tomar los minerales que tenemos aquí, transformarlos aquí, darle valor aquí, porque cuando le damos valor a un mineral aquí, es porque estamos creando industria de transformación y esa industria genera empleo de calidad, genera economías alrededor de ella, hace que el país se vuelva un poco más dinámico económicamente y además, importantísimo, diversifique la matriz económica que tiene el país, que siempre nos hemos quejado porque es muy dependiente de los combustibles fósiles. La forma de abrirla, de expandirla, no es quitar los combustibles fósiles, es agregar nuevas fuentes. Eso es lo importante. Y yo lo veo desde ese punto de vista. Hay que activar la actividad de exploración minera, hay que permitir explotar estos minerales, estos recursos, pero además hay que transformarlos aquí, hay que crear la industria aquí para que el encadenamiento quede aquí, el valor agregado quede aquí. Ese es el punto clave. En un contexto de transición energética, resulta clave entender el papel del subsuelo. Amat, ¿cómo le explicaría a la ciudadanía quién es el propietario de los recursos del subsuelo en Colombia, cómo se administran hoy y qué mensaje debería darse a las comunidades que viven en zonas mineras frente al futuro de estos territorios? Bueno, Connie, para esta pregunta que a mí me parece muy interesante y mis palabras seguramente no van a ser no son muy agraciadas realmente porque este tema creo que es muy delicado.
y a veces genera susceptibilidades. Pero yo siento realmente que muchas comunidades de áreas de influencia, al parecer en algunos casos, obviamente en algunos casos porque no en todo sucede así, sienten que el subsuelo es de ellos y está bien que ellos vivan en unos territorios, pero yo tengo que ser muy claro que los colombianos somos más de 50 millones y que vivimos desde la Amazonía hasta Punta Gallina en La Guajira. Es decir, yo no puedo frenar el beneficio de todo un país por unos intereses particulares. Eso no significa que tenemos que llegar y quitar a todo el que viva ahí para hacer el trabajo, no, pero simplemente hay que encontrar la forma en que esas comunidades reciban un mejoramiento en su calidad de vida. Obviamente, ese es el final de todo, pero que eso tampoco significa que tengamos que en algunos casos, recibir chantajes o peticiones excesivas que en muchos casos inviabilizan los proyectos, simplemente porque cuando llega un proyecto minero o de hidrocarburos en alguna región, la gente cree que ya ganó la lotería y eso no funciona así, porque el beneficio directo va a ser para ellos. Claro, debería ser el mayor beneficio para ellos, pero también debe beneficiar a todo el país y no solamente en lo económico como tal de la extracción del recurso y la venta y en forma de regalías, no, sino en forma de economía, en forma de inversión extranjera, en forma de exportación de productos. Y eso ya dinamiza todo un país. Yo creo que es muy claro para la gente que no debemos empezar a frenar las cosas. Empecemos a ver cómo viabilizamos los proyectos. ¿Cómo hacemos para que ese proyecto sea beneficioso para usted, para la comunidad, en las proporciones del proyecto obviamente, y que también sea beneficioso, que usted lo entienda, que sea beneficioso para el país, que va a generar algunas repercusiones, claro, pero por eso o esas comunidades deben tener un beneficio directo, que, digamos, balancee esa repercusión, obviamente, con el beneficio que debe dar la actividad, generación de empleo, mejoramiento de calidad de vida. Algunas comunidades carecen, en muchos casos, de servicios públicos, de condiciones mínimas de vida, de agua potable, de alcantarillado en algunos casos. Hay que ver de qué forma se encuentra un balance entre esto y que podamos hacer que los proyectos se viabilicen. Pero siempre hay que ver la forma de que somos todo un país. No estoy beneficiando o afectando a fulanito o a sutanito, no, estoy beneficiando a todo un país. Bueno, Matt, por último, ¿qué mensaje considera clave o qué mensaje le podría dejar a las empresas que intervienen en territorios minero-energéticos respecto a su relación con las comunidades? Para ya finalizar, Connie, es importante que las empresas entiendan lo que es la licencia social para operar. Es importante que las empresas entiendan que las comunidades son las únicas capaces de defender los proyectos que llegan a su entorno. Aquí hemos tenido un problema que las empresas en muchos casos, por no tener el tacto, por no saber cómo manejar a las comunidades, por no saber cómo beneficiarlas de manera directa, justa sobre todo y balanceada, han hecho que llegue el activismo ambiental, el activismo político, y chantajea a las personas, a las comunidades, las compren, les digan, le monten toda una película de horror de lo que va a suceder, de lo que podría suceder según ellos, y hace que todo el mundo se oponga a la actividad. Y eso frena absolutamente todo. Creo que las empresas deben empezar a entender que necesitan generar más valor, necesitan decir a las comunidades que ellas son o que lo que las empresas pueden ser, un apalancamiento para que las comunidades puedan conseguir más cosas, para que las comunidades puedan mejorar su condición de vida. Al final, eso es lo que busca una comunidad. Quiere que sus integrantes mejoren sus condiciones, no por un beneficio particular, para el beneficio de toda la comunidad. Y obviamente eso termina repercutiendo en el beneficio de todo el país. Yo creo que sí es importante que las empresas empiecen a ver más allá de lo que ya está. Hay algunas empresas que lo hacen, muchas empresas no hacen ese valor agregado, ese puntico extra, a veces ven dificultades muy grandes y muy complejas que tienen comunidades y como no se las dice la ley, como la ley no le exige algo, entonces no, eso no me corresponde, no lo toco. Cuando son comunidades que son vulnerables y de pronto una comunidad se resiente porque ve altos salarios, empresas con grandes ingresos y ellos
penando porque sus niños viven con diarrea porque no tienen agua potable, o con enfermedades de la piel porque el saneamiento básico es paupérrimo. Entonces yo creo que es importante también que las empresas empiecen a ver desde lo social y entender un poco más, balancear a veces qué significa más, de pronto invertir un poquito más en la parte social, aunque reste un poco las utilidades, pero que los proyectos terminan siendo viables. Yo creo que ahí pienso que las comunidades y las empresas, sobre todo las empresas, deben empezar a trasladar ese chip de lo que me exige nada más la ley a aquello que yo necesito para que esa comunidad esté feliz y esté contenta con mi presencia en territorio, porque realmente soy un apoyo para ellos, soy un beneficio para ellos. En esta conversación, Ahmad nos recuerda que la transición energética no es un salto al vacío ni una ruptura inmediata. El carbón, como otros recursos, ha sido y sigue siendo un habilitador del desarrollo, de la seguridad energética y de las capacidades que hoy nos permiten imaginar un sistema distinto. El desafío no está en negar su utilidad, sino en entender cómo usar ese conocimiento, esa infraestructura y esa experiencia para construir una transición justa, gradual y territorialmente consciente. Porque más que elegir entre energías, la transición nos invita a elegir cómo transformamos lo que ya existe para abrir caminos sostenibles hacia el futuro. La ciencia cuenta.